Hola chicos, bienvenidos a la tercera clase del día de hoy. Vamos a ver los números irracionales, los números racionales, el tema de aproximación tanto por defecto, por exceso, redondeo, truncamiento, estimaciones y cifras significativas. Y también vamos a ver en fracciones lo que sean las propiedades como multiplicar, sumar, dividir, porque en los videos de más adelante voy a saltarme ciertos pasos y entonces acá los vamos a aprender ya. Y eso, empecemos. Soy 851 y todo es posible, así que a empezar. Ya, entonces dijimos la clase pasada que los números racionales eran aquellos que se pueden escribir como fracción, como un A dividido B, siendo que en el denominador, en la parte de abajo, no puede haber un 0, porque si no se indetermina, ¿ya? Y un número irracional, esa también vimos que era un número decimal infinito que no tiene periodo, ¿ya? Como pi, no tiene un periodo, 3,1415 y así hasta el infinito sin ningún periodo lógico. Entonces, partamos haciendo un ejercicio tipo PSU, ya que sin más que decir. Esto lo saqué de un modelo del DEMRE, ¿ya? Decía así: ¿cuál de las siguientes afirmaciones siempre es verdadera? Siempre, ¿ya? Entonces decía, afirmación 1. Decía, sea P y Q números irracionales. P y Q son irracionales, ¿ya? Entonces, la multiplicación de P por Q es un número irracional. ¿Será eso siempre verdadero? Analicemos. Primero nos dicen que P y Q son irracionales. Entonces tenemos que pensar en qué números pueden ser. Puede ser raíz de un número primo, puede ser un número pi, o algún número infinito hacia el lado que no tenga un patrón lógico, ¿ya? Entonces pensemos que P es pi, ¿ya? Y Q es 2pi. Entonces, P es pi y Q es 2pi. Son dos números distintos, ¿ya? Si los multiplicamos, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 2pi cuadrado. ¿Es racional? Sí, ¿ya? Ahora, la gracia es que cuando siempre nos digan siempre es verdadero, hay que buscar un falso, o sea, un contraejemplo. Yo creo que sí puede haber uno. Por ejemplo, ¿qué pasa si P es raíz de 3, ¿ya? Y Q es 2 veces la raíz de 3. En la multiplicación, el orden de los factores no afecta al producto, entonces podemos correr el 3 para acá y el 2 para acá y tendríamos un 2 por raíz de 3 al cuadrado, ya que nos quedaría 2 por raíz de 3 por raíz de 3. Eso es lo mismo que decir raíz de 3 al cuadrado. Entonces se nos van las raíces, más adelante voy a ver raíces ya, y nos quedaría un 2 por 3, y esto sería un 6. Y 6 pertenece a los números racionales, porque se puede escribir como fracción, es decir, se puede escribir como 6 dividido 1, un A dividido un B, siendo 1 distinto de 0, ¿ya? Entonces esta no siempre es verdadera, ¿ok? Entonces la 1 es falsa, ya que no siempre es verdadera. Encontramos un contraejemplo. La aceleración 2 decía, si P y Q son irracionales, lo mismo, pero ahora nos preguntan sobre la suma. P y Q es un número irracional. O sea, P más Q es irracional. ¿Será siempre verdadera? Si P y Q es un número irracional, P más Q es irracional, ¿será eso verdadero? De nuevo, busquemos un contraejemplo. ¿Qué pasa si tenemos pi más pi? O pi más 2pi, vamos a tener 3pi. Si tenemos raíz de 3 más raíz de 2, vamos a tener un número más irracional todavía, ¿cierto? Pero el contraejemplo que tienen que buscar es el siguiente. ¿Qué pasa si tengo 2 y menos 2? Son dos números distintos, ¿cierto? Entonces imaginemos un número irracional, por ejemplo, raíz de 2, ¿ya? Que se va a hacer p, y le sumamos q, que va a ser su inverso aditivo, ¿ya? Es decir, el menos raíz de 2. Si se lo sumamos vamos a tener, nos va a dar 0, ¿ya? Y 0 es un número racional, ¿ya? Entonces, esta no siempre es verdadera, ¿ya? Y la última se volvía un poco más difícil. La aceleración 3. La aceleración 3 decía, sea P un número irracional, ¿ya? Y sea Q un número, a todo esto Q con comillas es irracional, ¿ya? Y sea Q un número entero positivo, o sea un número natural, ¿ya?
el 0 no puede estar incluido, el 0 no es positivo, el 0 es de valor neutro, y a todo esto el 0 es par. Nos preguntan, P más P dividido Q es irracional, ¿ya? Entonces, ¿será esto siempre verdadero? Analicemos. P entonces puede ser raíz de 2, pi, lo que sea, ¿ya? Y Q tiene que ser un número entero, entonces imaginemos que es pi, y lo dividimos por 1, sigue siendo un número irracional. Ahora pi, lo dividimos por 2, sigue siendo irracional. Pi dividido 3, sigue siendo irracional. Lo único que estamos haciendo es segmentar el número irracional, lo infinito. Le estamos segmentando su infinitesimidad, por decirlo así. Y entonces, si es raíz de 2 no hay ningún cambio. Y si hay algún otro número infinito que me estoy imaginando como puede ser 3,1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y si lo divido por 1 y lo divido por 2, va a seguir siendo irracional. Entonces esta sí siempre va a ser verdadera. Entonces la alternativa correcta sería solo 3. ¿Cierto? La 3 sí es verdadera, las otras 2 eran falsas. Entonces veamos ahora otra que dice así. También la saqué de un modelo PSU, ¿ya? Sea la siguiente expresión, 6 menos raíz de 6 y todo esto al cuadrado. Las alternativas son A, sea un número irracional positivo, B, sea un número irracional negativo, C, sea un número racional positivo, D, sea un número racional negativo, E, 0, ¿ya? La pregunta es, ¿qué será esto? Ya, primero hay que analizar lo que está dentro del paréntesis para saber si es racional o irracional, ¿ya? Bueno, tenemos que 6 va a ser mayor que menos raíz de 6. Entonces, lo de adentro nos va a dar un número positivo. Y si lo elevamos al cuadrado nos va a dar otro número positivo. Pero como tiene el negativo afuera, se nos cambia todo el signo. Entonces nos quedaría un número irracional negativo, ¿ya? Entonces, para entender esto había que saber que menos a al cuadrado es distinto de menos a y todo esto al cuadrado. Eso lo va a repasar de nuevo. Esto va a ser menos a por a, ¿cierto? Porque el cuadrado solo recae en el a. Esto recae en todo el paréntesis. Esto va a ser menos a por menos a, porque está en paréntesis. Acá se nos mantiene el signo y nos queda menos a cuadrado. Acá se nos va el signo y nos queda a cuadrado, ¿ya? Para que sepan eso, que menos a cuadrado va a ser lo mismo que a cuadrado positivo. Y son distintos estos dos, ¿ya? Y lo adentro es irracional por lo siguiente. Teníamos entonces 6 menos raíz de 6. Raíz de 6 debe ser un 2,4. Y ahí va a inventar números que no me lo sé. Así, infinito es un número irracional. Sé que es un número irracional, ¿ya? Y 6 va a tener ceros, puro ser hacia el lado. Entonces cuando haga la resta, voy a venir desde el infinito con un patrón ilógico. Y acá van a venir los complementos de su suma, que pueden ser como lo siguiente. Estoy dando un ejemplo nomás, ¿ya? Y aquí me daría un 3, ¿ya? Porque al sumar esto con esto me va a dar. Entonces, por eso sería un irracional el argumento. El argumento me refiero a lo que está dentro del paréntesis, ¿ya? Y sería un número irracional negativo, ¿ya? Esa es la respuesta correcta. Bueno, ahora veamos un poco el tema de las aproximaciones. Vamos a partir con el tema de aproximación. La palabra aproximación. Que va a ser lo mismo que el redondeo en lo que le voy a explicar ahora. Entonces existe la aproximación o el redondeo. Y se le va a decir por defecto o por exceso. Entonces va a depender. Por exceso, por defecto. Por exceso significa llevarlo a su exceso y por defecto significa bajarlo un grado. Como que no es exceso, es como el antónimo, ¿ya? También va a existir lo que se llama truncamiento. Entonces, para que se entienda mejor esto, truncamiento significa cortar al tiro el número. Para que se entienda esto, vamos a dar un ejemplo al tiro, ¿ya? 3,1415. Hagamos eso con el número pi. Ya, primero partamos diciendo que esta parte se llama decimal, esta parte se llama centesimal, esta milesimal y esta 10 milesimal. Entonces cuando digan truncamiento a la décima, y lo dejamos a la décima, truncamiento a la centésima, es hacer, y truncamiento a la milésima va a ser 3,141, ¿ya? Entonces, hagamos acá ejemplo. La aproximación por exceso siempre va a subir el grado, no importa cómo, siempre vamos a subirle. Entonces, la aproximación a
aproximación por exceso a la décima va a ser 3,2. Aproximación por exceso a la centésima 3,15. Y a la milésima va a ser 3,142. ¿Ya? Ahora, el redondeo por defecto a la milésima se deja ahí nomás. Porque se le baja el grado a este. Si este era 4, se le mantiene en 1. ¿Ya? A la... ¿Cómo se llama esto? A la centésima va a ser 3,14. ¿Ya? Ya, entonces, lo que viene ahora es el truncamiento, que era cortar. Por ejemplo, si nos dicen truncamiento a la centésima, nosotros llegamos y cortamos la centésima. 3,14. ¿Ya? Y si nos dicen truncamiento a la milésima de pi, va a ser 3,141. ¿Ya? Ahora la pregunta es, ¿cómo sería con un número negativo? La cosa es que es todo al revés. ¿Se lo pueden aprender con que es todo al revés? ¿O mantenemos la lógica del mayor y el menor? Ahora vamos a ver, ¿ya? Vamos a dejar eso. ¿Y qué pasa si nos hubiesen dicho de este número, de menos pi? Y nos dicen la aproximación a la milésima por defecto y por exceso. ¿Cuáles va a ser? Entonces primero tenemos que hacer la recta numérica. Donde acá viene el 0, acá vendría el menos 1, acá el menos 2. Y por acá vendría el 3,141. Acá vendría el 3,1415. Ahí estaría pi, estaría como la mitad. Y aquí estaría el 3,142, ¿cierto? Entonces si nos preguntan, ¿cuál es la aproximación por exceso a la milésima? La aproximación por exceso sería el número mayor, ¿cierto? O sea que sería este. Este es aproximación por exceso a la milésima. Aproximación por exceso o redondeo por exceso, el mismo resultado, ¿ya? Entonces, este número, el menos 3,142, sería la aproximación por defecto, porque es el menor número, ¿ya? Mientras más lejos esté del 0 en la parte negativa, más chico es el número. Menos 4 es menor que menos 1, ¿ya? En el caso de los positivos es todo al revés, ¿ya? Por eso, si nosotros hacemos el redondeo por defecto de pi, pero siendo positivo, sería 3,141 por defecto, ¿cierto? Y por defecto en el número negativo es como si hubiese sido por exceso, ¿ya? Espero que se haya entendido y pasemos al tema de estimaciones. Bueno, las estimaciones no hay mucho que decir. Se entiende rápido con un ejemplo. Por ejemplo, cuando nos dicen que vayamos al súper y compremos pan y sale 9,90, ¿ya? La estimación es como la aproximación rápida, así como por ejemplo ya cuesta 1000. Esa es la estimación. Por ejemplo, también cuando vamos a comprar una ropa y dice 4.990, la estimación va a ser de 5.000 pesos. Es como el número más cercano y redondeado que quede como bonito. Ya, y el tema de cifras significativas, este sí entra más en la peso, estimación nunca lo he visto. El de cifras significativas. También vamos con ejemplos. Por ejemplo, si queremos 1,4678 y lo queremos aproximar por 3 cifras significativas, ustedes van a tomar las 3 cifras significativas que van a ser estas, porque estas representan más que los que están a la derecha por ser como más significativas, ¿ya? Y lo que hacen es decir, igual que un promedio, dicen 1,47 representa mejor este número porque este 7, igual que el promedio, cuando está como a 5 se le agrega un número, ¿cierto? Este es el número que mejor lo representa, con 3 cifras significativas. Igual tiene lógica, ¿cierto? Por ejemplo, cuando no lo tenemos decimal, que puede ser el 6,990, y nos dicen aproxímalo con 3 cifras significativas. Lo mismo, tomamos estos 3 números que van a ser más significativos que los que están a la derecha, y decimos, ¿qué números son los más significativos? Y este 9, para que sea significativo, debería ser un 0, ¿cierto? 77000. Sería 87.000 con 3 cifras significativas. No importa que tenga un 0, la cosa es que este 9, al aproximarlo acá, después se saltó acá. Y ese número va a ser más significativo, con 3 cifras, ¿ya? Porque no puede ser 869 si me están pidiendo 3 cifras. Sería como una cuarta cifra y yo le tengo que agregar otra.
Entonces así con 3 cifras significativas. Con estos dos ejemplos yo creo que se entiende al tiro el tema de las cifras significativas. Entonces ahora pasemos al tema de fracciones y su operatoria. No es nada muy difícil enseñar las técnicas que uso para el tema de las próximas clases, ¿ya? Primero partamos con la multiplicación, algo muy fácil, ¿ya? Si tenemos una fracción que dice A dividido B y la multiplicamos por un C dividido D, la multiplicación es tan sencilla como numerador por numerador, denominador por denominador, ¿ya? Y nos queda A por C dividido B por D, ¿ya? Ahora la división, que sería lo mismo, pero, o sea, no lo mismo, se puede hacer de dos formas. Uno puede decir que esa fracción se está dividiendo por esa, entonces podemos trazar una división mayor diciendo que se nos divide, ¿ya? Y acá hay dos métodos. Está el famoso método cruzado, que es A por D y se deja arriba. A por D, ¿ya? El cruzado, ¿ya? Después B por C y va hacia abajo. C por D. Y ese va a ser el resultado. Pero a mí me gusta más usar este método, que lo va a usar el que más uso es este, que se llama el de los extremos. Multiplicamos A por D, ¿ya? Y ese queda en el numerador. Después multiplicamos B por C y ese queda en el denominador. Y entonces así podemos simplificar esa cosa que se veía fea, porque tenía como 4, tenía 3 rayitas y 4 números. Y en una de 2 y se ve bastante simple, que quizás después se va a simplificar, ¿ya? Vamos a enseñar el teorema de simplificación y amplificación, que es el siguiente. Si tenemos una fracción A dividido B y la multiplicamos por N, esto va a ser igual que A por B. Oh, pero ¿cómo a N dividido B por N va a ser igual a N? Que acá surge el famoso chas chas. Chas chas. Entonces demos un ejemplo, que con esto lo van a entender tiro. Si tengo 4 sextos, ¿ya? Y lo escribo como 2 por 2, ¿ya? Y esto lo escribo como 3 por, ¿qué creen ustedes? 2, ¿cierto? Yo le digo chas chas. Esto va a ser igual a 2 tercios. Este vaso chas chas es el que se saltan. Este vaso nos vamos a saltar. Siempre vamos a decir que este va a ser 2 y este va a ser 3. Entonces acá vamos a escribir 2 tercios, ¿ya? Eso se llama simplificación. Y si lo vemos de aquí para allá, significa que lo estamos amplificando, ¿cierto? Porque el 2 tercios lo podemos amplificar. A mí me gusta amplificar mucho el tema, por ejemplo, del 1. Lo puedo amplificar a un 2 dividido 2, ¿cierto? Porque 1 siempre va a estar dividido en 1. Si lo amplifico por 2 va a ser 2. Entonces, todos estos valores son iguales, ¿cierto? Así surge el teorema de que A dividido A es igual a 1, ¿ya? Todo número dividido su número es igual a 1, ¿ya? Son cosas sencillas, pero las tienen que manejar, ¿ya? Se las tienen que hacer muy naturales. Y por último la suma, ¿ya? La suma tenemos, si tenemos A por B más un C dividido D, lo que se busca es el factor común, ¿ya? Que es B por D. Ya, si este tiene B, a esta le falta D, entonces le multiplica A por D. A por D más C tiene D en su denominador, entonces le falta B, entonces queda C por B, ¿ya? Y si es con menos, simplemente se le pone el menos. Ojo que acá puede surgir el tema del mínimo como múltiplo. Y por ejemplo, damos el siguiente ejemplo. Tenemos 6 dividido 4 más 1 medio, ¿ya? El mínimo como múltiplo va a ser 4. Si se dan cuenta, B puede ser 4 y D puede ser 2. Y no estamos colocando B por D, no estamos colocando 8, estamos colocando el mínimo como múltiplo. Entonces 4 ya lo tengo. Entonces 6 por 1 es 6. Más 2 por 2 me va a dar 4. Y lo multiplicamos en 1 y nos va a dar 2. Entonces esto va a ser 8 cuarto. Y podemos hacer chas chas dividiendo por 4 y nos queda 4. O sea, perdón, si dividimos por 4 nos queda un 2 arriba y un 1 abajo. Y esto va a ser lo mismo que 2. ¿Ya? Eso, hagamos ahora un ejemplo PSU y terminamos esto de fracciones. ¿Ya? Este ejemplo es típico en las PSU. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si tienen 2 menos 3 cuartos dividido 1 menos 1 tercio? ¿Ya? Y acá vamos a hacer la amplificación del 1 que habíamos visto. Lo que tienen que hacer acá es achicar esta expresión lo máximo posible. El 2 va a ser el número mayor y esto es una fracción media fea, ¿ya? Entonces si simplificamos la parte de abajo tenemos 3 cuartos
y queremos dividir esto, voy a dejar el 1 expresado así, como 3 dividido 3 menos 1. Y cuando tenemos el mínimo con múltiplo igual, se mantiene lo de abajo y sumamos el tiro abajo. Entonces vamos a tener así, 2 menos 3 cuartos dividido 3 menos 1, 2 tercios. Ya, y acá podemos usar el teorema de la oreja que habíamos visto. Este con este y queda arriba, y este con este y queda abajo. Entonces vamos a tener 2 menos, ¿cuánto? 3 por 3, 9. 4 por 2, 8. Muy bien. ¿Y ahora qué va a hacer? Sí, el 2 lo va a amplificar, ¿ya? Entonces el 2 lo amplifico por un 4 dividido en 2. Porque 4 dividido 2 es 2. Perdón. Yo quiero buscar algo parecido a un 8. Entonces, si tengo un 8 acá, tengo un 16 acá. 8 por 2, 16. O 16 dividido 8 es 2, ¿ya? Menos 9 dividido 8. Y ahora que tengo el mínimo con múltiplo, se mantiene la parte de abajo, ¿cierto? Y se resta lo de arriba. 16 menos 9, 7. Y ese resultado no se puede simplificar y ahí lo tenemos. Bueno chicos, eso fue todo por la clase de hoy. Espero que les haya gustado y se vienen más clases. Voy a pensar de qué va a ser. Y sigan estudiando, vamos, que tiene que ser con tiempo. Y sigan sus sueños. Adelante, todo es posible. Yo soy 851. Nada es imposible. Nos vemos en la siguiente clase.